título del mensaje que vamos a tener hoy, que es una palabra impactante. Y se va a basar en el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, versículos del 1 al 10. Y lo que vamos a hacer va a ser empezar leyendo el texto. Entonces yo lo voy a leer, la versión que voy a usar es la versión Reina Valera 60, no por nada, simplemente es la versión que estoy usando, y vamos a intentar acompañar la lectura bíblica, por favor, conmigo. Iré poniéndola para que la tengáis también en pantalla. Dice así el texto. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, pues vamos a ver una pequeña introducción. Yo debo deciros que en mi periodo como estudiante, desde niño hasta la universidad, debo admitir que he tenido muy buenos profesores. He tenido profesores de esos que realmente han marcado mi vida. Pero de entre todos ellos, el que más profundamente me marcó fue mi profesor de griego de tercero de BUP. Sí, yo tengo una edad en la que hacíamos el BUP y no la ESO. Entonces ya con eso ya os digo que, bueno, estamos hablando de siglo pasado, milenio pasado, las epístolas de Pablo pues me pillan cerca, todas esas cosas. Este profesor era capaz de hacer que los alumnos nos apasionásemos por saber más, no solo de su asignatura, sino por saber más en general. Eh, cuando salíamos de sus clases, todos nos apuntábamos a otros idiomas. Es decir, en el instituto nos daban, pues en mi caso era inglés como segundo idioma, pero además nos apuntamos a alemán o a francés o a lo que fuera. Y nos queríamos enriquecer mucho más en todas las áreas de conocimiento. Y este hombre lo conseguía porque, además de esto, tenía un histórico muy potente. Cuando yo llegué a la universidad, me di cuenta de que yo conocía a muchos de mis profesores de la universidad porque eran alumnos, exalumnos en este caso, de mi mismo profesor de griego. Habían pasado por sus clases y yo los conocía de las cenas de alumnos y exalumnos. La enseñanza de este hombre fue impactante. De hecho, se puede encontrar a este hombre en Internet. Bueno, ahora ya está fallecido, pero si se busca su nombre, aparece y aparece como catedrático de griego, etcétera, etcétera. Y su enseñanza no solo era impactante por sí misma, sino que producía cambios en aquellos chavales que estábamos en tercero de BUP. Yo una vez le pregunté, ¿por qué no ha dado clases en la universidad? Y él me dijo, porque en el instituto aún puedo arreglaros, en la universidad ya no. Aquel hombre eligió, aunque era catedrático de griego y también tenía una cátedra en la universidad, escogió enseñar a aquellas personas a las que él entendía que una enseñanza impactante podía producir cambios significativos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo va a escribir la epístola a los tesalonicenses durante lo que llamamos el segundo viaje misionero. Ya sabéis que Pablo realiza varios viajes. Entonces, en el segundo viaje misionero de Pablo, eh, probablemente desde Corinto, estamos hablando de aproximadamente el año 51 o 52 después de Cristo.
es cuando escribe esta carta, y la mayoría de los comentaristas consideran que es o una de las primeras o incluso la primera de todas las cartas que escribe Pablo. Así como segunda de Timoteo probablemente sea la última, primera de Tesalonicenses podría ser la primera carta del apóstol Pablo. Entonces, si vamos a Hechos, que no lo vamos a hacer ahora, y leemos un poco sobre la historia de Tesalónica, de la iglesia en Tesalónica, sabremos que era una iglesia joven, era una iglesia que se había formado hace muy poquito, que Pablo había estado allí muy poco tiempo. De hecho, se nos dice que había predicado 3 días de reposo en la sinagoga, es decir, 3 semanas, y hubo un gran alboroto y al final tuvieron que salir corriendo de allí porque corrían peligro. Así que los hermanos de Tesalónica, las personas que se habían convertido en Tesalónica, tomaron a Pablo y a Silas y los sacaron de la ciudad y los llevaron, bueno, hicieron que fueran hasta Berea. También podemos entender por el contexto que Timoteo iba en ese grupo, aunque no se mencione, pero Timoteo iba en ese grupo. Para los que tomáis notas y queréis saber un poquito más, esta historia la podéis leer en Hechos 17, versículos del 1 al 10. Esta iglesia ya pasaba por problemas, o sea, desde el inicio tuvo muchas luchas, muchas dificultades, experimentó persecuciones de diferentes tipos, pero además, esto lo veréis en el tercer año, cuando hablemos del Nuevo Testamento y hablemos de las epístolas, hay un tema muy importante que marca las epístolas de Pablo, que es lo que llamamos los judaizantes. Y esto, ya os digo, hablaremos con mucho más detalle en el tercer año. Pero ya os adelanto que eran cristianos o supuestos cristianos, porque algunos no sabemos exactamente si realmente habían llegado a entender el mensaje de la salvación, que salieron de Jerusalén después de lo que fue el concilio de Jerusalén, que no estaban de acuerdo con lo que se había acordado allí sobre los gentiles e iban a las iglesias donde Pablo había predicado, desprestigiando la enseñanza de Pablo y desprestigiando también al propio Pablo. Así que la iglesia de Tesalónica se encuentra con luchas externas, pero también con dificultades internas. Y aún así, esta iglesia es un ejemplo enorme de fe y de principios cristianos, no solo de una fe teórica, sino también de muy práctica. Porque aunque Pablo había estado muy poquito tiempo, el Evangelio había calado muy, muy, muy hondo. Y eso era lo positivo. Pero ¿qué era lo negativo? Que como Pablo no había estado mucho tiempo, era una iglesia que no tenía una gran profundidad doctrinal. Pablo no había conseguido llegar a explicar no solamente los fundamentos del Evangelio, sino buena parte de la doctrina. Así que diversos aspectos de la enseñanza de Pablo, en este caso, en el caso de Tesalónica, no estaban del todo claros, no los tenían muy claros. Y por eso se producen también algunos problemitas. ¿Qué hace Pablo? Pablo, sabiendo que tienen tantas dificultades y sabiendo además que es una iglesia joven y que él no ha podido estar mucho tiempo con ellos, envía a Timoteo para que esté un tiempo allí y vuelva y le dé un informe. Cuando Timoteo regresa, le explica todo lo que está pasando y todo lo que él está viviendo, lo que él ha visto, no solamente en la iglesia, sino también en la región. La región de Tesalónica está en lo que hoy sería la unión entre Grecia y Macedonia, por esta zona ahí. Yo tuve el privilegio de estar ahí el año pasado o hace 2 años. Nos invitaron a un congreso y era allí en Tesalónica. Y el sitio no conserva ningún resto de lo que fue la ciudad antigua, porque la ciudad nueva se construyó encima y acabaron con todo. Pero estaba muy cerca, por ejemplo, para que os hagáis una idea, de Filipos, que es el sitio donde llegó el Evangelio a Europa por primera vez. Entonces, Pablo recibe después a Timoteo, recibe las informaciones que Timoteo le da, y entonces es cuando escribe esta carta. ¿Qué sucede? En aquella época, el Evangelio tenía persecución por parte de los judíos y por parte de los pretendidos cristianos judíos, estos judaizantes. Digamos que esta gente lo que hacía era promover que las autoridades romanas, que entonces no estaban persiguiendo mucho a los cristianos, no se estaban preocupando mucho por ellos, las ponían en contra de los cristianos, para decirlo así. Entonces, con esto lo que conseguían era que los
los primeros cristianos en ciudades como Tesalónica de repente se encontraran en medio de un problemón por ser cristianos, porque les llovían palos por todas partes. Por un lado, dentro de la iglesia había quienes le decían, va, no hagas caso de lo que te ha dicho Pablo, este hombre para aquí, para allá, hay que volver a hacer los rituales judíos, etcétera, etcétera. Eso dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia se encontraban con que los judíos ponían en su contra las autoridades y empezaban a tener problemas incluso en sus propios trabajos, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Los conciudadanos de sus ciudades los empezaban a mirar mal, todas estas cosas que ya sabéis. Así que esto es lo que nos encontramos como contexto de esta epístola. Esto es lo que podemos ver que sucedía cuando Pablo les escribe. Así que una vez visto esto, vamos a avanzar y vamos a ver que el primer punto lo titulamos El fruto de la palabra predicada y con esto cubrimos los 3 primeros versículos. Hay algo que creo que todos estaremos de acuerdo y no os puedo oír, pero me gustaría que por favor lo pudierais decir en voz alta si estáis de acuerdo con esto. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. En las vidas de los que la reciben con sinceridad, porque claro, hay muchas personas que reciben la palabra de Dios, pero aquellos que la reciben con sinceridad, la palabra de Dios no vuelve vacía porque produce cambios, produce evidencias que tienen que ser perceptibles, que se tienen que notar. No pueden ser simples y meras escuchas como quien oye una conferencia y llena su cabeza de conocimiento. No, la palabra de Dios tiene que generar evidencias de que el Evangelio ha arraigado. Esa semilla ha sido plantada y ha echado raíces. Vale, ¿y cuáles son esas evidencias que Pablo pone de que el Evangelio ha echado raíces? Pues vamos a ver 3. La primera es la reconciliación con Dios. ¿Qué sucede? Que a veces nos puede parecer que los saludos de Pablo son meros formalismos, como cuando escribes una carta y pones estimados fulano, lo que sea, ¿no? Estimado Luis, estimado Pablo, estimado quien sea. No es así. Pablo escoge muy bien las palabras que pone en cada una de las salutaciones de sus cartas. Entonces, por ejemplo, en esta, él lo que les dice es gracia y paz. En griego serían Charis o Charis, escrito, e Irene, que es de donde viene el nombre Irene, ¿vale? Gracia y paz. ¿Por qué esto es importante? Pues vamos a pararnos a pensar un momento. Pablo dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Para poder estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que antes tenemos que haber experimentado? La reconciliación con Dios. Si no hay una reconciliación con Dios, nosotros no podemos estar en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo llegamos a la reconciliación con Dios? Pues por la gracia. Ahí viene la primera palabra. Gracia y paz, porque la gracia es la puerta de Dios, es la forma en la que Dios hace que yo pueda ser reconciliado con Él y por lo tanto pueda tener a Dios como Padre y conocer también a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿qué obtenemos? La gracia es la causa, lo que genera la reconciliación. Pero una vez que ya soy reconciliado, ¿qué obtengo? ¿Qué es lo que dice Romanos 5.1? ¿Cuál es el resultado de ser justificados por la fe? La paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que Pablo les está diciendo aquí con solo 2 palabras es: la gracia es la que os ha llevado a la reconciliación con Dios y la paz es lo que os da la reconciliación con Dios. Una es el origen y la otra es el producto. Claro, nos podríamos preguntar, vale, ¿y por qué esto es importante para los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo escoge estas palabras? Pues porque el texto que hemos leído nos dice que los tesalonicenses habían cambiado, habían hecho una elección. Y esa elección era dejar de ser enemigos idólatras de Dios para pasar a ser sus hijos. Habían escogido cambiar la idolatría por la fe en Dios y ser sus hijos. ¿Por qué sabemos que esto es importante?
Pues por una de las claves que vamos a estar viendo a lo largo de estos 3 años. Cuando nosotros miramos el texto, debemos hacer varias preguntas. Por ejemplo, antes hemos estado viendo algunas en cuanto al contexto. Cómo, quién, cuándo, dónde. Pero aquí vamos a estar viendo otra cosa que es muy importante cuando preparamos el texto para un mensaje. Y es ver si hay cosas que se repiten. Porque si se repiten, muy probablemente son importantes. Y aquí vamos a ver que en los primeros 4 versículos, Pablo va a repetir 3 veces Dios Padre, Dios nuestro Padre. 3 veces en 4 versículos. Lo que les está diciendo Pablo a los tesalonicenses es que no son huérfanos espirituales, ni siguen siendo ya esclavos de unos ídolos que eran mudos y que no hablaban. No, los tesalonicenses ya no estaban en esa situación. Ahora tenían un Dios que era un padre para ellos, que los amaba y que les daba una esperanza. Pero además, Pablo no dice vuestro Dios, dice nuestro Dios. Porque lo que Pablo está diciendo es, he pasado poco tiempo con vosotros, pero somos familia espiritual. Somos familia en Cristo, porque vosotros también sois hijos de Dios. Nuestro Dios y Padre es nuestro. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, somos familia en Cristo. Y no importa si llevas 50 años de cristiano o llevas 2 días de cristiano, si eres hijo de Dios, eres mi familia en Cristo. Por eso, la segunda parte, o el segundo elemento para comprobar que el Evangelio ha echado raíces, son los recursos de Dios. Y Pablo lo que les está diciendo aquí es que cuando él ora, se acuerda de los tesalonicenses y siempre da gracias a Dios por todos ellos. Claro, él podría dar gracias por muchas cosas, pero aquí se nos indica cuál es el motivo. El texto nos dice que Pablo daba gracias por por 3 elementos. Vamos a ir viendo que hoy lo que tenemos aquí son series de 3 en casi todas las cosas. Estos 3 elementos son la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Esto lo podéis ver ahí estamos viendo los primeros 3 versículos y vais a ver que él habla de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Esto nos habla de 3 recursos de Dios. Y estos 3 recursos son la fe, el amor y la constancia. Y claro, en cuanto leemos estos 3 recursos, a nuestra mente viene rápido el fruto del Espíritu. Alguno a lo mejor piensa, no, Fernando, no. No, porque la constancia no aparece en la lista. Sí que es verdad que el amor y la fe aparecen en la lista de Gálatas 5, 22 y 23, pero la constancia no. Lo que ocurre es que el término constancia que vemos aquí es un sinónimo de la paciencia. De hecho, en muchas de las versiones, cuando leáis el fruto del Espíritu, la palabra paciencia aparece con otros términos, como longanimidad, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, aunque no son la misma palabra, sí que ambas se están refiriendo a esa permanencia, esa constancia, esa forma de perseverar en algo. ¿De acuerdo? Entonces, la paciencia se puede entender en ese mismo sentido. Y si queréis, esto no me lo estoy inventando, evidentemente, podréis comprobarlo en pasajes como Romanos 5, versículos del 3 al 5. Entonces, estos 3 recursos de Dios son, como hemos dicho, el amor, la fe y la constancia. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento que Pablo ve como parte de ese echar raíces, de que el Evangelio ha echado raíces? Pues los rasgos de su fe, es decir, ¿cómo vemos su fe? ¿Cómo se caracteriza? Y es que los 3 elementos, los 3 recursos de Dios nos pueden resultar a veces muy teóricos. Sí, el amor, la fe y la constancia, pero eso, ¿a mí qué me dice? Eh, en términos prácticos, ¿qué significa? Pues Pablo lo explica. Pablo explica que la fe verdadera se traduce en acciones, porque es la obra de vuestra fe. No es una fe teórica, no es una fe de creo en Dios simplemente como una creencia intelectual. Es una fe que transforma y se transforma en obras, se transforma en actos visibles. Por otro lado, el amor es un amor que trabaja, es un amor de verdad que se muestra en servicio, en un servicio
que en un momento determinado puede costar el sacrificio de un determinado trabajo, porque el amor idílico simplemente es muy bonito sobre el papel, es muy bonito que nos pongamos corazoncitos y que nos digamos, oh, te amo en el amor de Cristo, pero si luego no hay un servicio los unos a los otros, ese amor de qué sirve. El amor real, el amor cristiano, se tiene que mostrar en servicio los unos a los otros. Y por último, la esperanza de la que habla el texto, lo que produce es lo que podríamos denominar una resistencia inquebrantable. Es decir, estos tesalonicenses que estaban pasando por tantos problemas podían mirar al futuro con esperanza, a esa esperanza de que Cristo va a volver, de que habían sido salvos y que eso les produjera en el corazón resistencia, la capacidad de soportar y de resistir, pero no además de cualquier manera, de una manera muy potente, tan potente que estaban siendo ejemplos para otros. Estaban siendo ejemplo para todas las personas, tanto cristianas como no cristianas. Pero esto vamos a hablar un poquito después, porque vamos al segundo punto. En el segundo punto vamos a ver el poder de la palabra predicada, y aquí tenemos los versículos 4 al 7. Y ya habíamos dicho que la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven, era una iglesia que se acababa de fundar y que además no había tenido mucho tiempo de enseñanza. ¿Cómo podía ser que gente tan nueva y con tan poca enseñanza soportase tan bien o resistiera tan bien la persecución? Además, bastante persecución. ¿Qué había en ellos que les llevaba a poder seguir adelante? A fin de cuentas, eran nuevos cristianos, eran creyentes jóvenes que podían decir fácilmente, oye, mira, esto no me interesa. Resulta que me convierto al cristianismo y aquí me empiezan a llover palos por todas partes. Sin embargo, no era así. Eran persistentes, perseveraban, seguían adelante. ¿Qué era lo que les había movido? Pues esto os voy a decir que es muy importante para nosotros como predicadores. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que nos escuchan están enfrentándose a dificultades y a luchas en el día a día y el ejemplo de los tesalonicenses les puede ayudar a esas personas. Es decir, yo como predicador tengo que ser consciente de que las personas a las que voy a predicar viven vidas que a lo mejor no coinciden con la mía si yo, por ejemplo, estoy dedicado tiempo completo a la obra. Eh, o puedo estar en un determinado tipo de trabajo, o puedo tener un determinado tipo de familia, o puedo tener un estado de salud, y otras personas pueden estar viviendo situaciones muy diferentes y con luchas mucho más complicadas. Entonces, yo como predicador tengo que observar que los tesalonicenses pueden darle enseñanza a estas personas de cómo estar y cómo perseverar en medio de estas situaciones de prueba. Vamos a ver de nuevo una serie de 3 elementos que nos van a dar la respuesta. Es decir, ¿por qué los tesalonicenses, siendo tan jóvenes, resistían la persecución? Pues en primer lugar, porque los misioneros que les habían llevado la palabra, en este caso Pablo y su equipo, se habían empeñado en la comunicación. Pablo les va a decir que el Evangelio no les llegó solo en palabras. ¿Por qué? Porque los misioneros dieron un ejemplo de vida. Y cuando hablamos de la integridad de los predicadores, cuando esto se va a tratar a lo largo de estos años, vamos a hablar de la integridad de los predicadores. Muchas veces pensamos en aspectos que tienen que ver con la moral. Y es verdad que la moral forma parte de la integridad, pero la palabra integridad tiene que ver con ser íntegro y la palabra, o sea, ser íntegro es estar completo. Es decir, toda nuestra vida, toda nuestra forma de actuar, toda nuestra forma de servir, porque si el amor es servicio, nuestra forma de servir está ahí, debe ser coherente con lo que predicamos. No podemos predicar el domingo desde el púlpito y luego permanecer en una urna de cristal sin tener relación con las personas y sin que nuestra vida impacte también por nuestros actos y por nuestra forma de actuar. Debemos ser modelos vivos de aquello que predicamos. Si no, nuestras palabras serán solo eso, palabras. Yo crecí en una iglesia en Zaragoza, aunque viva en Galicia, soy de Zaragoza, y crecí en una iglesia en la que se había fundado por el trabajo de misioneros estadounidenses y canadienses. Y de entre esos misioneros había dos, que uno era canadiense y el otro era estadounidense, que eran los que solían predicar los domingos durante un buen tiempo hasta que ya hubo gente preparada para hacerlo. Y de ellos dos había uno que era mucho mejor predicador que el otro. Técnicamente hablando, era mucho mejor predicador. De hecho,
el misionero que no era tan buen predicador, realmente era un predicador más o menos flojo predicando. Sin embargo, su enseñanza era la que más impacto tenía por su vida. Su vida era tan íntegra, usando el ejemplo del texto que estamos hablando, que todo lo que él decía tenía un reflejo muy poderoso en nuestras vidas porque sabíamos que lo que decía era coherente con lo que vivía. No es que el otro misionero no fuera coherente, ¿eh? Pero es que en este caso era una maravilla de testimonio. Y lo que debemos decir es que si queremos empezar este camino de la predicación, debemos ser conscientes de que no es suficiente conformarnos, no es suficiente con aprender a transmitir bien la palabra, tenemos que llevar vidas íntegras, vidas completas, que respalden todo lo que predicamos. El predicador debe ser el primero de los siervos en la iglesia, porque es a eso a lo que nos ha llamado el Señor. La segunda cuestión es la experiencia de los tesalonicenses al recibir la palabra. Y esto evidentemente lo digo irónicamente. A mí me da la impresión de que aquí Pablo se equivocó al escribir esto, ¿vale? Mirad el versículo 6. El versículo 6 dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Espera, Pablo, ¿con gozo? ¿Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo? Mm, no me cuadra. Me puedes decir con paciencia, me podrías decir con perseverancia, me podrías decir con fe, pero con gozo, pues quizá Pablo no se equivoca. Evidentemente, Pablo no se equivoca. Y lo que tenemos que entonces pensar es por qué él escoge, de entre todas estas opciones que hemos dicho, por qué él escoge el gozo. ¿Por qué no alude a la fe o a la esperanza de los tesalonicenses en este caso? Y sí habla del gozo. Pues muy, muy sencillo. Fijaos, estamos hablando de cómo el ejemplo de los tesalonicenses puede impactar nuestras vidas en nuestras dificultades y, por lo tanto, las de las personas que están sufriendo y experimentando dificultades. Y aquí debemos decir lo siguiente. Humanamente, nosotros como personas, como seres humanos, y seguimos siendo seres humanos aunque seamos cristianos, la tribulación produce tristeza, es que no podemos evitarlo. O sea, yo creo que es irreal decir que humanamente hablando, la tribulación me produce alegría. Uy, qué alegría, qué alegre estoy de que estoy en tribulación. No, eso es falso. Vamos, no conozco a nadie que pueda decir eso así, en esos términos, humanamente hablando. Pero espiritualmente, el Espíritu Santo produce gozo en el creyente. Y esto es una marca que es visible y que es perfectamente notoria para todas las personas a nuestro alrededor de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha escogido. ¿Por qué? Porque el gozo del creyente no depende de las circunstancias. Las circunstancias no son las que determinan el gozo de mi corazón. Es mi relación con Dios la que marca ese gozo. Y si Dios está conmigo y yo estoy con Él, las circunstancias son totalmente secundarias. Porque yo sé que todo forma parte del plan de Dios y que Dios en mi vida no va a permitir nada que Él no quiera que forme parte de ahí. Evidentemente, estoy excluyendo de esto el pecado, ¿de acuerdo? El pecado no es la voluntad de Dios. El pecado no es lo que Dios desea para mi vida y el pecado tiene consecuencias de las cuales yo no puedo decir esto es la voluntad de Dios. Está en el plan de Dios, ¿de acuerdo? Pero no es lo que Dios desea. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de estas luchas y tribulaciones que yo no he hecho nada, ni tengo la culpa de que sucedan. Los tesalonicenses no tenían la culpa de que los judíos pusieran en su contra al resto de conciudadanos y al gobierno. Eran luchas que les caían simplemente por ser cristianos. Y hoy en día sigue habiendo mucha lucha, no solo en los países en los que hay persecución. Hay familias hoy en día que sigue habiendo luchas, hay personas que siguen teniendo luchas en el trabajo y todos tenemos luchas internas con nuestro cristianismo y nuestra fe ante un mundo totalmente secularizado que plantea cuestiones que a veces es difícil gestionar. Así que el gozo en medio de la tribulación es algo que no es natural, no es humano, es espiritual y proviene del Espíritu Santo. Y por lo tanto es una marca clarísima de la presencia de Dios en la vida del cristiano. Yo recuerdo a un
a un hermano, ya está con el Señor, pero estuvo muchos años como misionero en España. Algunos a lo mejor hasta lo conoceréis, que era Juan Blake. Y Juan Blake en los últimos años de su vida, tuvo un cáncer y cuando se pasaba el motivo de oración, era un hermano muy conocido en todo el país, y cuando se pasaban los motivos de oración, yo recuerdo una vez que estaba hablando con él y él nos dijo, éramos un grupo y nos dijo, yo me alegro mucho de que oréis por mi sanidad y os lo agradezco muchísimo, pero por favor, orad más por mi testimonio que por mi sanidad. Porque yo sé que si me sano, muchos médicos van a decir que esto es, pues, cosas que pasan, que a veces el cuerpo humano reacciona de manera diferente. Pero si el Señor me da la capacidad para, en medio de esta situación, mostrar el gozo del Espíritu Santo y transmitir lo que Él puede hacer en mi vida, eso va a ser un testimonio que ese no lo pueden negar. Y debo decir que aquellas palabras de Juan Blake me impactaron muy, muy profundo. Porque es verdad. Y esto es lo que estaba pasando con los tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban experimentando un montón de luchas y, sin embargo, vivían con gozo y eso se estaba dejando ver por todas las personas. Y esto nos lleva a que llegaron a ser, en este caso, lo que vemos es el esfuerzo al compartir. ¿Por qué? Porque si los misioneros se habían empeñado en comunicar, si los tesalonicenses habían experimentado al recibir, ahora lo que estaban haciendo era compartir con esfuerzo la palabra de Dios. Vale, de acuerdo. Los predicadores habían hecho muy bien su trabajo. Vale, de acuerdo. Los tesalonicenses habían recibido la palabra con gozo. Pero si se quedase ahí no pasaría nada. No, no. Lo que sucedió es que el poder de la palabra puso en movimiento a los convertidos. Y el versículo 6 nos dice que se hicieron imitadores de Pablo y del Señor. Y el versículo 7, fijaos, nos dice que una iglesia joven y apenas sin formación llegó a ser ejemplo para todos los de aquella región y los de las regiones vecinas, no solo los de Tesalónica, sino también los de Acaya. ¿Por qué? Pues pasamos al tercer y último punto. Porque la palabra predicada tiene un impacto. Y esto lo vemos en los versículos 8 al 10. Yo recuerdo cuando vi la película Lo Imposible y sinceramente me sorprendió mucho que lo que era en realidad un tsunami. No sé si habéis visto esta película, está basada en hechos reales. El tsunami en Indonesia es una familia española, aunque la película es una película de Hollywood y con actores internacionales, pero es una familia española que está allí y les pilla el tsunami y todo lo que pasa, ¿no? Y yo cuando había oído hablar de la palabra tsunami, yo me imaginaba, pues no sé si os acordáis de la película Armagedón, ¿no? Aquellas olas inmensas de 60 metros que cubren los rascacielos hasta arriba y que de repente una única ola parece que se lo traga todo. Yo me imaginaba algo así, ¿vale? Pero luego cuando vi la película me sorprendió que no es así. Así que para que ahora no, para cambiar un poquito, no me quedan unos poquitos minutos, eh, no sé si habéis visto cómo es un tsunami. No voy a poner ahora un vídeo, tengo un vídeo preparado, pero vamos justos de tiempo porque teníamos que dar la introducción y no os lo voy a poner. Pero si queréis, poned, hay un vídeo en YouTube muy famoso sobre el tsunami de Japón y las olas, es verdad que son olas grandes, pero no son tan grandes. El problema es que el agua viene con tanta fuerza que lo arrastra absolutamente todo. Las olas no son tan espectaculares como yo me imaginaba en altura, pero el agua no deja de avanzar y avanzar y avanzar y se lo traga todo. Se lleva los coches por delante, se lleva los barcos como si fueran de papel y arrasa con las casas. Porque su verdadero poder está en la fuerza de expansión. Fijaos que la mayoría de las veces el origen de un tsunami es un terremoto que ha tenido lugar a muchísimos kilómetros de distancia. Y ese terremoto ha generado una onda expansiva que termina siendo imparable, que no hay cómo frenarla. Y entonces Pablo ahora va a describir que el impacto de la palabra de Dios es así. Es como si fuera un terremoto que genera algo que es totalmente imparable. Es un tsunami que no se puede detener, que no se puede frenar y que de hecho tiene tres etapas. Volvemos a lo de los tres elementos. Estas tres etapas son
el pasado de los tesalonicenses, es decir, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Fijaos que Pablo va a decir que los tesalonicenses, ellos habían sido el punto de origen de la divulgación de la palabra del Señor, esto lo vemos en el versículo 8, que la gente hablaba, y esto ya es una de las ondas, de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios, versículo 9, y debemos pensar que esta conversión, la palabra conversión que se usa aquí, es similar, en lo que os voy a decir ahora, a la palabra arrepentimiento. ¿En qué sentido es similar? En que implica un giro de 180 grados. Porque no se puede servir a los ídolos y a Dios. Y estos tesalonicenses, en medio de una cultura y una sociedad totalmente politeísta e idólatra, habían dejado todo eso y se habían convertido al Dios de los judíos. Y aquello era maravilloso para muchas personas. No entendían cómo lo habían hecho, pero sabían que había sucedido algo en ellos y que su pasado ya no era su presente. Porque era su presente, era que estaban consagrados al servicio de Dios. Es decir, el propósito de su conversión era servir al Dios vivo y verdadero. El Señor me ha salvado para que le sirva. No me ha salvado solo para darme la vida eterna. No me ha salvado solo para que yo tenga en mi vida gozo y esperanza. No me ha salvado para que mi vida aquí sea mejor. Me ha salvado para que yo le sirva. Y esto, hermanos, me gustaría que lo tuviéramos muy claro en nuestras vidas. Porque si estáis en taller de predicación, es porque en una determinada área estáis diciendo, Señor, quiero que mi vida esté consagrada a tu servicio. No quiero vivir mis días como lo hacen los demás. Quiero entender que cada día que me das en este mundo es un regalo y una oportunidad para servirte, porque el día que ya no quieras que te sirva, me llevarás contigo. No estamos aquí por accidente. Y los tesalonicenses eran muy conscientes de eso. En realidad, fijaos si es tan claro que la palabra que se usa aquí para identificar a este servicio es la misma que se usa para los esclavos. Es decir, es como si ellos hubieran dejado de ser esclavos de los ídolos para ser esclavos de Dios. Y alguno dirá, pero al principio has dicho que eran hijos. Sí, eran hijos en la naturaleza, pero eran esclavos en el servicio. Es decir, se comportaban como si fueran siervos de Dios, aun siendo hijos. Habían entendido que la actitud, a la hora de servir a Dios, la actitud debía ser la del siervo. Y con esto llegaban al futuro. Y el futuro era algo que es maravilloso para el cristianismo. El cristianismo, y esto me preocupa a veces, me preocupa en mí mismo, el cristianismo no puede traer un mensaje tapa agujeros. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Cree en Cristo que te lo resolverá. ¿Tienes problemas financieros? Cree en Cristo que te lo resolverá. ¿Tienes problemas anímicos? Cree en Cristo que te lo resolverá. Todo para el aquí y el ahora, no queridos. No queridos. Jamás el Evangelio ha prometido eso. Es verdad que nuestras vidas como cristianos tienen bendiciones de Dios y estamos más protegidos y más cuidados, eso es innegable. Pero quien crea que el Evangelio es solución para el aquí y el ahora, se está olvidando de lo más importante. Y es que nuestra confianza está en el regreso del Señor Jesús. Nosotros somos cristianos y el cristianismo es una religión de espera activa. Esperamos, pero no nos paramos. Esperamos y servimos mientras esperamos. Los tesalonicenses se convirtieron para esperar el regreso del Señor Jesús. Y esta frase tan sencilla implica dos certezas. La primera es que Jesús resucitó, porque para que Él volviera no podía estar muerto. Y la segunda es que creemos que va a haber un juicio venidero. Porque si no va a haber un juicio venidero, ¿qué necesidad hay de salvación? Si no hay condenación, ¿de qué tenemos que ser salvos? Va a haber un juicio venidero, pero Cristo nos rescata de ese juicio. Así que esa perspectiva que es eterna tiene que cambiar la forma en la que vivimos nuestro presente. Vamos entonces a ver cuál es la conclusión. ¿Con qué nos quedamos de esto? Nos quedamos con que una palabra impactante, como la que habían experimentado los tesalonicenses, produce tres cosas. ¿Os acordáis de los tres elementos? Una fe que obra, un amor que trabaja
y una esperanza que persevera. Si hoy te quedas tú con estas tres cosas, este mensaje ya ha cumplido su misión. Si tú entiendes hoy que la palabra que impacta produce en tu vida y en la de aquellos a quienes les prediques una fe activa, un amor que sirve a los demás y una esperanza que persevera hasta el fin, misión cumplida. Porque la pregunta que yo me tengo que hacer como predicador no es si predico mucho o si predico muy bien. La pregunta que yo me hago es, ¿yo confío en el poder del Evangelio? ¿Confío en que la palabra de Dios sigue teniendo poder para cambiar vidas hoy en día? Si la respuesta es sí, entonces tengo que tener claro que la exposición de la palabra tiene que ser con fidelidad y con humildad, porque quien transforma las vidas es Dios a través del Espíritu Santo. Yo soy solo una herramienta y a lo máximo que aspiro es a no ser un obstáculo. Si eso es lo que tú crees y aceptas hoy, bienvenido a Taller de Predicación. Entiende que tu fe tiene que ser activa, que tienes que amar a las personas a las que les vas a predicar y que por lo tanto tienes que servirles y que no puedes olvidarte de que Cristo vuelve o nosotros iremos con él.